de verle y verles hermosos, sanos y libres para el Señor. Yo agradezco a sus pastores con su familia y a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos conceden para compartir las enseñanzas de la palabra de Dios y pasar un tan buen momento como este. Yo espero que usted lo aproveche porque yo lo estoy aprovechando. Aleluya. Así que gracias por su atención. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Y yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy el tema experimentando y manifestando el poder del Evangelio. Experimentando y manifestando el poder del Evangelio. Para esto le sugiero a Romanos capítulo 1, verso 16 y a Hechos 2, 39 al 40. Aleluya. Dios es maravilloso, sobrepasa nuestras capacidades. Dios está más allá de lo que yo pienso. Solo sé que su misericordia es grande. Su gracia es inmedible. Y por su gracia estamos aquí. Romanos capítulo 1, verso 16 y Hechos 2, 39 y 40. Me gustaría que alguien me ayude a leerlo. Aleluya. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a los judíos y a todo el que cree. Hechos 2, 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién? Es la promesa. ¿Para quién más? Para todo aquel, para cuanto todo creyere. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias por este día que nos concede. Estar en tu casa para adorarte. Estar en tu casa para reconocer tu señorío, tu grandeza, tu gracia, tu amor inmensurable. Te pido en esta hora, Dios, que a este pueblo lo bendiga. Los bendiga, Señor, con tu palabra, con las enseñanzas que entrañan la verdad, que tienen el poder para convencernos y para dirigirnos por un camino más seguro. Te ruego, Dios, que ayude nuestra vida a entender tu verdad. Que tu Espíritu Santo nos conduzca en todo este proceso y nos permita obtener el resultado, obtener el conocimiento
para la fortaleza de nuestra fe. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. ¿Adoran al Señor? Aleluya. Es bueno cuando nosotros estamos en la casa de Dios, hermano, como que de una manera espontánea podemos adorar al Señor. Como que sale de nosotros. Yo no quiero que nadie me mande a alabar a Dios. Porque entonces siento que yo no estoy entendiendo para qué estoy aquí. Yo quiero sentir un motivo de adoración, un motivo de alabanza. Y es que la grandeza de Dios para nuestra vida es un motivo para que nosotros le adoremos. Cuando lo entendemos, no estaremos callados. Si entendemos lo que significa Dios para nuestra vida, nosotros le vamos a adorar. Y una cosa, hermano, que no le vamos, porque hay una adoración que parece que se queda en la interioridad de la gente. Pero es que entender lo que significa Dios para nosotros nos saca de nosotros mismos. Amén. Nos hace salir de nosotros mismos y proclamar su gloria y dar gracias por su bondad. Quiero hablar de experimentar y manifestar el poder del Evangelio. Experimentar es sentirlo, llenarme, estar consciente, tener conciencia, haber sido beneficiado, haber sido bendecido, haber sido impactado, haber sido despertado y resucitado por este poder. Manifestarlo tiene que ver con sacar de mí lo que he recibido de Dios. Sacarlo de mí. Hay un texto en el libro de Mateo, en el capítulo 10, cuando el Señor envía a los discípulos a predicar, Él le dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Cómo dice el verso? Dígaselo a su hermano que está a su lado. Da por gracia, da de gracia lo que de gracia tú has recibido. Entonces, si yo experimenté la gracia del Evangelio, si yo experimenté el poder del Evangelio, si yo he experimentado el cambio que produce el Evangelio en la vida de la gente, ¿puedo quedarme con él? ¿Ah? Tengo que manifestarlo, ¿verdad? Tengo que manifestarlo. Fíjate que cuando tú te quedas con ese poder, con lo que tú has experimentado, con lo que has sentido, con lo que has vivido, con lo que tú has logrado y con aquello que se ha movido en la vida tuya, y tú te quedas con eso, tú te conviertes en desobediente. Tú pecas. Vamos a ser más directos, tú pecas. ¿Y por qué pecas? Porque en el texto que dice, da de gracia lo que de gracia has recibido, no es un favor que te piden, es un imperativo. A ti te están mandando a sacar de ti y a enseñarle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuando tú no haces eso, cuando tú eres un creyente, has creído que el Señor salva, que el Señor perdona, que el Señor redime, que el Señor bendice, que el Señor ayuda, que el Señor cuida, que el Señor protege, que el Señor ampara, que el Señor da vida eterna. Y tú has creído todo eso y tú te quedas callado. Tú estás en pecado porque tú estás desobedeciendo una orden que Dios te ha dado. Da de gracia lo que de gracia has recibido.
Entonces tenemos que entender esto muy bien. Yo no quiero que usted hoy como que estalle y que si usted ha estado cometiendo el pecado de no compartir, de no manifestar, yo no quiero que usted se espante, pero quiero que a partir de hoy tome la medida de no seguir callando lo que Dios ha hecho en la vida suya. Amén. Que usted tome esa medida. Tenemos una sociedad evangélica, una comunidad evangélica que es como muy diversa. Nosotros tenemos en la iglesia gente que son contentos. Gente que son muy contentos, pero tenemos gente que son muy silentes. Tenemos gente que son muy quietos. Tenemos gente que son muy callados, muy poco comunicativos. Tenemos gente que no muestran, tenemos gente que esconden, tenemos gente que disfrutan la gracia de Dios ellos, pero no la transfieren a otros. Y algunas veces en el lugar donde trabajamos, nadie sabe que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, porque no lo manifestamos. Aleluya. En la universidad nadie sabe que nosotros somos de tal iglesia, porque no lo manifestamos. Lo tenemos en secreto. Eso es para mí. Y no decimos a nadie, no compartimos eso. El tema de hoy busca que usted en primer lugar experimente el poder del evangelio. Y en segundo lugar, que lo manifieste. Y yo no quiero decir que los que guardan silencio no han experimentado. Pues no quisiera decir eso. Yo quisiera que usted lo descubra. Pero la palabra de Dios dice que de la abundancia, que de la abundancia, que de la abundancia, que de la abundancia de lo que hay dentro de ti, habla la boca. Entonces cuando no te veo manifestar nada, entonces entiendo, ¿qué pasa? No tiene nada. No hay nada. Entonces no hay nada en ti. No hay ni una palabrita que tú la puedas sacar. Pero no hay ni un pensamiento que tú lo puedas sacar. No hay nada que Dios ha hecho por ti, o en un hijo tuyo, o en tu casa, o en el sector, o en la comunidad, que tú puedas decir, glorificar a Dios y decir, esto lo ha hecho Dios con la gente. No hay nada. Y esto tiene que motivarnos a nosotros a una reflexión profunda. Una reflexión profunda, porque lo que yo le estoy hablando en este día no es un puro pensamiento, ni un sentimiento, ni una pasión que se desarrolla, que mi alma le manda al cuerpo. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y yo le estoy diciendo en este día que el evangelio, Pablo dice que es poder de Dios. Amén. Los discípulos vieron que era poder de Dios y lo experimentaron. La nación hebrea vio que era poder de Dios y se maravillaban y glorificaban a Dios. Los gentiles vieron que era poder de Dios y alababan y glorificaban a Dios y creían en el evangelio y dejaban todo y se iban y se unían a la iglesia. Hasta los reyes tuvieron su momento. Él dice que uno de ellos, hablando con Pablo, le dijo: Pablo, cállate ya, porque por poco me persuade. No soportaba lo que Pablo decía. Pero la palabra de Dios dice que cuando Esteban lo estaban matando, acabando con él, su verdugo, la gente no podía soportar que él abriera su boca. Temblaban ante
de Esteban. Aleluya. Los verdugos que fueron a tomar preso a Jesús, cuando le preguntaron, ¿eres tú? Tú lo dices, y caían. ¿Y qué pasa con eso? El poder del evangelio. Los discípulos suben a orar a la hora novena al templo, y allí encuentran un mendigo, encuentran una persona impedido físico que estaba en la puerta. Estaba allí, el día para él había sido malo. No había encontrado nadie quien le diera la mano. Quizás no tenía ese día para comer. Y cuando ve los discípulos, le dice, danos algo. Y Pedro y Juan le dicen, nosotros no tenemos plata ni oro que darte. Lo que tú esperas no lo tenemos, pero lo que tenemos te damos. Lo que tenemos te damos. ¿Qué fue lo que le dijo? Lo que tenemos te damos. Lo que tenemos, de eso te damos. ¿Qué usted le está dando a la gente? ¿Qué usted le está dando al compañero suyo? Al que trabaja en la empresa con usted, al que estudia en la universidad, ¿qué usted le está dando? Hay que experimentar para dar. Experimentar. Lamentablemente tenemos que aceptar que no todo el que está en la iglesia ha experimentado el evangelio. Y esto es una verdad un poco cruda, pero callarla sería una cobardía. Tenemos en las iglesias gente que han venido en medio de una agonía y han venido simplemente a buscar un beneficio, pero no a entregarle las llaves de su vida a Dios. Podemos tener en la congregación personas que han venido porque le predicaron mal. Y porque un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia, le dijo, vamos conmigo a la iglesia, recibe al Señor y todos tus problemas serán resueltos. Está bien que le dijera, ven a la iglesia y recibe al Señor, pero decirle que todos sus problemas serán resueltos, le hablaste mentira. Porque la Biblia es la vida, es un conjunto de dificultades, de problemas, donde el ser humano tiene que desarrollar la capacidad y la inteligencia que Dios le ha dado para producir soluciones. Entonces algunas veces nosotros mal informamos a la gente y vienen porque si ahí hay salvación para el que quiera. Si ahí las cosas son tan fáciles. Si Dios está ahí llenando la canasta vacía, pues entonces yo tengo que ir para la iglesia. ¿Dónde mejor que donde llenan la canasta que está vacía? Pero si le dijéramos, tú ven a Jesucristo, porque esa agonía, ese problema, esa dificultad que tú tienes, ese vacío es producto del pecado que reside en ti, y solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de ese pecado. Entonces fuera diferente. De manera que nosotros podemos tener en las congregaciones gente que han venido por diferentes motivos. Ahora, hay gente que han venido por el motivo de recibir a Cristo en su corazón para que su vida cambie. Para ser nueva criatura. Porque han entendido la palabra. Han entendido el llamado de Dios, la oferta de Dios, la gracia de Dios. Y han aprovechado. Y cuando han venido y han abierto su corazón y le han entregado su vida al Señor, entonces experimentan el poder del evangelio. Entonces son cambiados, entonces son perdonados, entonces son lavados, son limpiados, son restaurados, son sanados. Son bendecidos y son convertidos en hijos de Dios. Entonces reciben al Espíritu Santo en su vida. Y tienen mucho que contar. Porque solamente, hermanos, el que tu vida haya sido regenerada es un milagro suficiente para contar.
Solamente el que Dios haya quitado de mí las malas costumbres es suficiente. Solamente que Dios me haya sanado es suficiente. Solamente que Dios me haya hecho nacer de nuevo es suficiente. Solamente que el Señor me haya santificado es suficiente. Solamente que el Señor me haya llenado de su Espíritu Santo constituye la verdad poderosa para yo experimentar un cambio, una renovación que pueda manifestarse en otro. Hay que experimentar el poder del Evangelio adentro y afuera. Dentro y fuera. Pero también hay que manifestarlo dentro y fuera. Interno y externo. Cuando experimento el poder del Evangelio en mí, yo soy el primero que tengo que estar convencido que soy nueva criatura. Que soy salvo. No todos están convencidos de que son salvos. Y hay gente que son creyentes, pero saben que no han sido cambiados. O sea, ellos están convencidos de que no han sido cambiados. Porque ellos saben que todavía están en ellos la rabieta de siempre. El espíritu de murmuración de siempre. Los malos hábitos de siempre. Y se caen y se levantan y vienen al Señor, ten misericordia de mí. Y para justificar el caso han dicho, Señor, mira mi debilidad. Pero no es debilidad, es pecado. Aleluya, no es debilidad, es pecado. Es que no ha sido restaurado, es que no ha sido cambiado, es que no ha sido sanado. Y necesitas experimentarlo dentro de ti. Tú necesitas sentir que tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no soy lo que era antes, soy nueva criatura. Y por eso podemos adorar a Dios libremente, porque somos nueva criatura. No somos los amarrados de antes, somos los liberados de ahora. En segundo lugar, después que lo experimentas tú, tienes que manifestarlo fuera. En el experimento del poder del Evangelio, tenemos fuertes debilidades. Porque algunas veces aún Dios ha hecho muchas cosas en nosotros, pero tenemos dudas de lo que Dios puede seguir haciendo. Tenemos dudas de que Dios obra milagros. De que el Señor sana. Tenemos duda de que el Señor elimina lo que nos está haciendo la vida imposible. Tenemos duda y esa duda nos conduce a pelear batalla nosotros mismos que debiera pelearla la presencia de Dios en mi vida. El hecho de no haber experimentado un Dios de poder, no estar consciente de mi fe y creer que Dios tiene potestad, que todas las cosas son posibles en Él, me lleva al campo de pelear batalla que necesariamente no soy yo que tengo que pelearla. Hay muchas de ellas que algunas veces son batallas que son externas, que vienen desde afuera y que nos empujan a apartarnos, a tener en poco lo que Dios ha hecho, a ignorar el poder de Dios para cambiar situaciones. Cualquier problema puede ser un problema con el hijo, puede ser un problema con el esposo, puede ser un problema con el acreedor, con el que te facilitó algo. Puede ser un problema con alguien que tú le facilitaste. Puede ser un problema con un vecino. Puede ser un problema con el profesor en la universidad. Puede ser un problema con cualquier elemento. Y algunas veces peleamos esta batalla cuando podemos con las rodillas destruirla en el altar.
Pero como no estamos conscientes que de Dios es el poder y que toda cadena se romperá y todo obstáculo que impide mi relación con Él puede ser quebrado ante su poder, entonces tenemos que salir nosotros a pelear la batalla, porque no hemos experimentado el poder del Evangelio que salva y que libera también. Lo que experimento tengo que manifestar. El poder del Evangelio tiene que salir. Si yo fui salvo, yo tengo poder y puedo manifestar la salvación con dicho y hecho. Si yo fui perdonado y restaurado, yo puedo manifestar esa restauración no solamente con lo que yo diga, sino con lo que yo hago. La Biblia señala con mucha certeza el poder que reside en el Evangelio que Jesús predicó. En Isaías capítulo 61, verso 1, plantea la manifestación del Espíritu Santo, impartiendo poder al que produce, impartiendo poder al que ha creído, el que está consciente de que puedes hacer algo para el reino de Dios. Y produce este impartimiento de poder, lo vemos produciendo milagros. El capítulo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y es lo primero que dice. Él reconoce lo que estaba aconteciendo con él. Reconoce, experimenta. Y yo creo que cuando el profeta dijo esto, no estaba hablando por hablar. Pienso que el profeta estaba sintiendo el poder del Espíritu Santo en su vida. Estaba sintiendo la presencia de Dios en su vida. Y entonces él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y luego dice: porque me ha ungido Dios, y manifiesta lo que ha experimentado. Porque me ha ungido Dios. Porque estoy convencido que Dios me ha tomado. Estoy convencido que Dios me llamó, me separó, me mandó a esto. Y me ungió para libertar a los cautivos, para echar fuera demonios, para levantar a los caídos. Y sobre todo para anunciar la buena nueva de salvación. Para anunciarla. Y esto habla de milagros. Los milagros siempre serán eventos atribuidos al poder, a una intervención divina. Siempre será inexplicable. Los milagros siempre son inexplicables por las leyes naturales. Son conferidos se manifiestan en lo natural. Los milagros son la opción que Dios tiene para resolver lo que el humano no puede resolver. Ese es un milagro. Lo que tú puedes hacer, Dios no tiene que hacerlo. Revístete de fe y ve algo. ¿Verdad? Lo que tú puedes hacer no tiene ni siquiera que estar pidiendo: Señor, ven, porque ya Él te mandó. Y ya tú tienes el poder que tú has experimentado, te dice que tú puedes ir y hacerlo. Fíjate, la Biblia habla de: vayan por todo el mundo a predicarte el Evangelio. Así que si tú eres un creyente en Cristo, si tú eres una persona que ha madurado en la fe, que ha sido liberado y que ha progresado, ha superado las etapas, y si tú eres un creyente que ha madurado en la fe, y si tú eres un creyente que tiene la aprobación de tu iglesia, la aprobación de tu pastor, tú no tienes que estar diciendo: Señor, ¿cuándo me voy? Porque si tú maduraste, Dios te llamó para que fueras. Si la iglesia te mandó, si tu pastor y tu iglesia te aprobaron, ya tú no tienes que preguntar. Tú tienes que orar para mantenerte limpio. Tú tienes que orar para mantenerte en comunión. Tú tienes que orar para darle mantenimiento a tu relación con Dios. Pero lo único que tienes que hacer con la predicación es decir lo que tú sabes que Dios hace con la gente. Simplemente decir la palabra y el milagro en ellos se va a producir. De manera que lo que tú sabes hacer, Dios no tiene que hacerlo.
Pero aquellas cosas que no están al alcance tuya, aquellas cosas que no están dentro de tus posibilidades, entonces en ti está el evangelio, el poder del evangelio que logra abrir la puerta, abrir camino para que estas cosas acontezcan. En el texto que he mencionado se muestran señales. Las señales son signos, las señales son marcas. Las señales son símbolos que muestran la existencia de algo o de alguien que se aproxima. Las señales que se dan en el evangelio es una voz de alerta de la disponibilidad de la gracia de Dios a favor de la gente. Están los prodigios y el prodigio es un suceso extraordinario. Es más que un milagro, es más que una señal. Es algo maravilloso que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza, que el razonamiento humano no lo puede definir, porque es una descarga de la gran gracia de Dios a favor de alguien que está en situaciones ya irresolvibles. La iglesia tiene que estar clara, muy clara, que no hemos venido aquí para vivir una vida sin problemas. No, hemos vivido para seguir una vida con problemas. Amén. Hemos venido para seguir una vida con problemas. Los problemas se producen todos los días. Todos los días. No hay forma como no se produzca un problema. Un problema no es una cosa del otro mundo. Un problema es una cosa de este mundo. Amén. Un problema no es ni siquiera el diablo, un problema es una circunstancia que se da que no está de acuerdo con algo que tú planificaste y que tú querías. Y ya eso es un problema. Y yo no te voy a decir que el diablo no se aprovecha algunas veces de esa circunstancia, pero las circunstancias luego somos nosotros mismos que provocamos lo que sucede. Se hablan de los errores, ¿verdad? De los errores. Cuando se comete un error, ya se provoca un problema. Y un error simplemente tú hacer la cosa de la manera que no debía haberla hecho. Entonces cuando tú haces algo de la manera que no debía haberla hecho, te provoca un problema. Y no fue el diablo que te lo provocó, fuiste tú que lo hiciste así. Fuiste tú que no lo hiciste correcto, fuiste tú que no seguiste las señales que se te habían indicado, la clave que se te había dado. Pues en la clave pusiste un número equivocado. Y no abrió. Y usted es rápido porque no tiene mucho tiempo. Es rápido que tiene que abrir y no abre. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor reprenda al diablo. No, revisa, chequea la contraseña, que no la pusiste bien la clave. Aleluya. Y ya eso es un problema que nos imposibilita la vida. La iglesia tiene que entender que hemos venido a este mundo no para vivir sin problemas, sino para resolver problemas. Tú viniste y tienes el poder del evangelio para cambiar situaciones, para resolver problemas, levantar al caído, aleluya, revivir a los muertos, liberar a los cautivos y dar de gracia lo que de gracia has recibido y reprender al diablo también. Aleluya. Aleluya. Dígale a su hermano que está a su lado, estamos aquí para resolver problemas. Esto hay que ponerlo claro, porque algunas veces hay gente que vienen a la iglesia y cuando ven un problemita salen corriendo. No, tú no viniste aquí a correrle problemas, viniste a resolver el problema. Estamos aquí para resolver problemas. Estamos aquí para resolver problemas. Tenemos que entender que nuestras confrontaciones no son naturales. Que las confrontaciones y las imposibilidades que nos hacen la vida difícil vienen precisamente de una altimaña dañina que se llama el infierno. El infierno no me estoy refiriendo simplemente a demonios o a diablos.
Me estoy refiriendo al sistema maléfico. Me estoy refiriendo al sistema de todo mal, de todo error, de todo problema, de toda dificultad, de todo lo que se opone a lo bueno, de lo que se opone a la vida feliz del ser humano. Todo lo que te sirve de obstáculo se convierte en un sistema maléfico que te hace la vida difícil. No tenemos que espantarnos por esto, porque Dios nos ha dado las herramientas. Pablo advierte que la naturaleza, nos dice cuál es la naturaleza de nuestros adversarios. Cuando entramos en una guerra espiritual, o sea, hay una guerra que son, pueden ser económicas, pueden ser hasta social. Pero siempre recuerde que el enemigo se aprovecha de esas circunstancias. Cuando tú tienes una crisis económica muy fuerte y tienes deuda, ese problema no es el diablo, pero el diablo sí se puede aprovechar de ella para confundir tu mente y llevarte a una desesperación que tú veas la vida como que nada vale. Y en eso sí actúa el enemigo. El enemigo actúa porque dice que vino a matar, a robar y a destruir. Y él no ha creado nada. Así que él toma de lo que hay alrededor tuyo para desarrollar su tarea. Por eso debemos estar alerta entonces. Pablo advierte que la naturaleza de nuestro adversario dice que no es natural. Efesios 6, 12 al 14 dice muy claro: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en los lugares celestiales, contra estructuras del mal, de la imposibilidad, contra estructuras de lo difícil, de la dificultad, de la duda, de la inseguridad. Y todas estas estructuras son tomadas por el enemigo, tomada por el infierno para hacerte la vida imposible. Pero también el apóstol Pablo dice: pero nosotros hemos recibido las herramientas bíblicas. Dice el texto bíblico que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Así que lo que tú tienes en ti es poderoso en Dios para derribar fortaleza. Las estrategias que Dios te da espiritualmente son poderosas en Dios para derribar fortaleza. Las estrategias. Aleluya. Las estrategias que Dios te da son poderosas para derribar fortaleza. Tenemos la Biblia y nos dice en santidad y en justicia: manténganse en mí, yo peleo por ustedes, pero las estrategias son nuestras. Amén. Las estrategias de usted es el que sabe en esa pelea, en esa lucha, qué usted va a hacer, porque Dios le va a dar la victoria, pero cuando usted haga algo. Si usted no hace algo, usted va a morir ahí. Si usted hace como la ilustración del creyente que tenía una fe tan grande y andaba en un lugar y le sale un león y el león estaba rugiendo, y cuando el león estaba rugiendo, él se puso de rodillas a orar, y mientras él oraba, el león también oró y dijo: gracias porque me lo pusiste fácil. Así que si tú te cruzas de los brazos, tú no vas a poder ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, la manifestación del poder del evangelio, la ven aquellos que levantan la mano y ponen las rodillas en tierra. Y como dice un ministro en República Dominicana: rodilla en tierra y grito en el cielo son las claves para enfrentar el poder de las tinieblas. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso es que si experimentaste el evangelio
que es poder, tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Pablo le dice a Timoteo, a un joven pastor tímido, poco decidido, que había que empujarlo para que arrancara. Y entonces Pablo le dice, mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿De qué fue que nos dio? De poder y dominio propio. Párate donde está, no grites, no te quejes. Aleluya, adora a tu Dios, bendice a tu Dios, créele a tu Dios, invoca el nombre de Dios, porque será salvo todo el que invocara el nombre del Señor. Las estrategias tienen que aparecer. Hay que orar por los enfermos. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? Hay que evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Las estrategias tienen que aparecer. Dios estará contigo en la construcción de las estrategias. Tienes que saber que no tenemos lucha contra sangre ni carne, para que no esté tirando golpes, para que no esté como quien golpea al viento. Tienes que saber que esto no es con la carne, no es por el espíritu que tú muestres, no es porque tú hables duro, no es porque tú grites duro, no es porque tú reprendas mucho, es lo que hay en ti que va a resolver el problema. Es lo que hay en ti, es el que está contigo que resuelve. Tú puedes estar en silencio. Y el poder que se mueve no es la palabra tuya, no es la energía que tú exhibes, sino el poder es la manifestación del Dios que está contento contigo. Sí, porque algunas veces tenemos a Dios ahí, queremos que Dios actúe, pero no nos hemos puesto en paz con Él. Dios no está contento con nosotros. Y queremos que Dios obre milagros, pero nosotros no tenemos condición para pedirle al Señor que haga nada. Porque el primer milagro tiene que ser obrado en mí. Que no estoy bien, que necesito alinearme con Él. Que necesito ponerme de acuerdo con Él. No puedo querer sanar a otro cuando yo no he sido sanado. No puedo querer limpiar el ojo de mi hermano cuando tengo una viga en el mío. Tengo que ser honesto conmigo mismo y entender que necesito estar en paz con Dios. Los milagros, las señales y los prodigios no lo tengo yo a control remoto. Están en el poder de Dios que se manifiesta sobre su pueblo. La palabra de Dios es muy clara cuando enfatiza que donde quiera que hayan dos o más en su nombre, porque dos o tres aparecen donde quiera y 100 también aparecen donde quiera. En cualquier templo hay 200 gente. En cualquier templo hay 50 gente, pero que estén allí reunidos en el nombre del Señor es otra cosa. Que estén allí bajo la cubierta del Espíritu Santo es otra cosa. Que estén sumergidos en la obediencia con Dios es otra cosa. Que estén en la paz del Señor es otra cosa. Que tengan el fruto del Espíritu, eso es otra cosa. No podemos manipular a Dios en la manifestación de lo que tenemos. No hay que manipular a Dios porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Dios quiere sanar a la gente. Dios quiere salvar a la gente. Dios quiere levantar al caído. Dios quiere transformarte. Ese es el querer de Dios. Por eso tú y yo estamos aquí. Porque Él quiere eso. O sea, Dios no está aquí, yo no estoy aquí porque Dios me necesite a mí. Porque Dios no me necesita a mí para nada. Estoy aquí por su gracia, porque Él quiso salvarme. Amén. Tú no estás aquí porque Dios te necesite para lo que hay que hacer aquí.
está aquí porque Él te quiso salvar. Lo primero que el Señor hable de la salvación. Alguien vino donde el Señor enfermo. Mira, Señor, está enfermo. Y cuando Él mostró fe, lo primero que el Señor le dijo: tus pecados te son. No le dijo que fuera sano. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque lo primero que hay que hacer es salvar a la gente. Porque Dios te puede sanar hoy. Y si tú no te has arrepentido y no has cambiado, mañana sigue enfermo. Porque el pecado es la causa primaria de la enfermedad. Entonces, lo primero que hay que sanar es el alma. Lo primero que hay que quitar es la mancha del pecado, la contaminación del pecado. De manera que Dios quiere que se hagan las cosas, pero no siempre nosotros hacemos las cosas conforme a como Dios tiene planificado que se hagan. Debo recordar, para los que lo saben y para los que no, les sirve de aprendizaje. Todo lo que yo hago, todo lo que tú haces, absolutamente todo, porque todo es todo. Dice, tiene que cumplir dos propósitos. Primero, tiene que glorificar a Dios. Tiene que reconocer que Dios es el dueño. Tiene que reconocer que Dios es el grande. Tiene que reconocer que eso es de Dios, que no es mío, que es de Él, que es de Él, que sale de Él, que todo don perfecto y buena dádiva desciende de lo alto, que no sale de mí. Y en segundo lugar, tiene que edificar a la gente. Y para eso Dios trabaja. Y para eso tú estás aquí. Y si tú trabajas en el reino de Dios, tienes que trabajar con esa temática. Para eso Dios te ha permitido que sea parte del equipo. Es para que lo glorifique y edifique. Diga conmigo, que glorifique y edifique. Que glorifique a Dios y edifique a la gente. Y si tú no logras eso, tú no estás en nada. Estás perdiendo tu tiempo porque no estás haciendo la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos plantean que la manifestación divina nunca son para sorprender a nadie. Amén. Hay gente que le gustan como sorprender. Le gustan como impactar a la gente. Gente que le gustan como crear expectativas. Que lo vean a él. Pero cuando Dios hace las cosas, Dios no la hace para sorprender a nadie. Aleluya. Por eso es que los que no creen en Él no pueden ver la gloria de Él. No pueden. Nada lo hace para sorprender, sino que todo lo que Él hace lo hace por una necesidad. Si Dios te sana porque tú necesitas estar sano, no es para sorprender a nadie. Aleluya. Así que cuando tú ores por una persona, no trates de tumbarlo para sorprender. No, humíllate delante de Dios para que Dios tenga misericordia y lo sane y la necesidad de esa persona sea cubierta. Sí, porque hay unos que le gustan, hay gente que le gustan sus tumbaditos. Porque le gustan crear expectativas, hacer espectáculos. Y por eso van al púlpito, pegan 2 saltos, hablan en lengua, no predican y ya están haciendo el llamado para orar. Pero tú no has dicho la palabra de poder todavía. No eres tú que resuelve, es el poder y la dinámica de la palabra de Dios la que sana a los enfermos y libera a los cautivos.
hacen 2 o 3 cuentecitos. Y a orar por la gente. Y lamentablemente la gente pues pasa. Soy yo, no paso. Dios siempre viene para cubrir una necesidad y producir cambios. Y si no, no. Cuando fue necesario ablandar el corazón de Faraón, él apareció con la plaga y lo ablandó. Las plagas no eran para exhibición. Las plagas en Egipto tenían un propósito. Era ablandar el corazón, demostrarle a Faraón que ese pueblo que había ahí era de él y que él lo iba a sacar, quisiera él o no quisiera. Aleluya. Y eso es lo que tú como creyente tienes que demostrar, que tú tienes un Dios que quiere que todos se salven, quiera el diablo o no quiera. En segundo lugar, cuando hubo que liberar a los cautivos, Dios no lo hizo, no dividió el mar para hacer una exhibición. Dividió el mar porque habían más de 2 millones de personas que iban a ser trillados por los carros de Egipto. Porque había una necesidad. Y como había una necesidad, de un lado quedaba la montaña espesa, llena de víboras venenosas. Y al frente quedaba el mar, y para Dios no es nada imposible. Dios quiso pasarlo por en medio del mar, porque en la montaña Él no iba a exhibir su poder, que es sobre todas las cosas, sobre los enemigos. Él no iba a exhibir su poder sobre el poder de Faraón, porque en la montaña se morían 2 o 3 y no, pero en el agua Él iba a exhibir su poder, ahogándolo y sepultando al que persigue al pueblo de Dios. El que te persigue a ti, cuando tú le creas a Dios, morirá sepultado. Eso es bueno de creer, ¿verdad? Suena bonito, ¿verdad? Suena bonito. ¿Cómo morirá? Sepultado. Aleluya. Pero suena bonito. Pero a Moisés no le fue tan lindo. Moisés sí creía eso, que sonaba bonito. Y cuando vio el mar, se tiró de rodillas. Y el Señor le dijo: ¿qué tú estás haciendo? Orando aquí a ver si tú... No, es que no es hora de orar. Es que todo tiene su tiempo. Estrategias. En ti tiene que despertarse estrategias. Y hoy vamos a orar para que Dios despierte estrategias en ustedes. Estrategias cómo ganar a los perdidos. Estrategias cómo vencer al enemigo. Estrategias cómo debo humillarme también. No es hora de orar. Levántate y golpea las aguas. Y cuando golpeó las aguas, los enemigos fueron sepultados. Así que si tú crees que todo el que se levanta contra ti será sepultado, tiene que golpear las aguas. Tiene que abrir el mar. Aleluya, tiene que abrir el mar. Porque si entran en el mar que tú abres, que van a ser sepultados. Oye, una cosa que te voy a decir: si el que te molesta, tú abres el mar del silencio. Como dice el Salmo 37, guarda silencio delante de él, espera en él y él hará. Si tú abres el mar del silencio y ellos entraron ahí creyendo que tú no sirves para nada, serán sepultados. Cuando hubo que liberar a los cautivos, él abrió el mar. Cuando hubo que hacer subir el hacha ajena de la profundidad de las aguas, entonces el profeta oró y subió el hacha. Cuando las aguas eran amargas y tóxicas, fueron sanadas y endulzadas. Dios no va a obrar milagros donde no hay necesidad. Dios no se va a mover donde no hay necesidad.
Dios no va a hacer nada donde no hay necesidad. Lo primero que la persona tiene que entender que necesita a Dios y entonces Dios lo va a salvar. Que necesita ser restaurado y entonces Dios te va a restaurar. Pero tiene que entender que se necesita. Dios no hace nada por hacerlo. Lo hace por necesidad. En el ministerio de Jesús muchas cosas sucedieron como solución a los problemas de la gente. En Mateo capítulo 10, Jesús toma a los discípulos para enviarlo a resolver el problema, enviarlo con el poder del evangelio a manifestarlo fuera. Y cuando lo envía, antes le da poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades, sobre toda dolencia y sobre todas aquellas cosas que se agregaban al malestar de la gente. En Marcos capítulo 15 verso 16, Él envía a los discípulos con poder para predicar el evangelio y le dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y entonces dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y harán un sinnúmero de cosas que todas ellas eran necesidad de la gente. Y que hay que, eso sí hay que manifestarlo. Hay que dejar ver lo que Dios ha hecho en la vida tuya. Esta parte yo quiero que usted la pueda digerir con mucha atención. Hay que manifestar lo que Dios ha hecho en la vida suya. Porque de alguna manera hay mucha gente que lo conocen a usted. Y que conocen quién usted era antes y quién usted es hoy. La gente lo conoció quizás, bueno, como no bueno. Es la palabra que debo utilizar. Lo conoció extraviado con muchas cosas y ahora ve que usted tiene nueva vida. Y la primera exhibición, si usted quiere exhibir, la primera demostración que el creyente tiene que hacer del poder de Dios es su conducta. Es su vida, su testimonio, su caminar, su andar, su hablar, su vestir, su comportar. Pero mientras usted esté enseñando lo mismo que usted ha enseñado siempre, entonces usted no está exhibiendo nada que Dios haya hecho en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esas nuevas tienen que ser manifestadas a la gente. Hechos capítulo 12. Pablo dice en Corintios: cuando yo fui a ustedes y les llevé el mensaje, no fui con palabras persuasivas. No traté de exhibir lo mío, sino que ni con humana sabiduría, sino con demostración de la obra del Espíritu Santo. Lo que yo le llevé y le demostré es que hay un Dios que cambia. Lo primero es que ustedes saben quién yo era y ahora me ven quién soy. Y lo segundo es que ese poder que me cambió a mí se manifestó en ustedes sanando gente y liberando gente. Aleluya. Hechos 5:12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. La gente creía porque la gente era impactada, la gente veía, la gente necesitado veían. Ahora, a mí me llama la atención, ¿por qué dice que todos estaban unánimes en el pórtico del templo de Salomón?
porque era una parte donde se reunía mucha gente. Y ahí habían paralíticos, ahí habían necesitados, ahí habían gente con todos los problemas. Entonces, ahí precisamente en ese lugar se manifestaron señales y prodigios, milagros, porque había necesidad. La iglesia no debe ignorar que Dios le ha dotado de poder y autoridad. Y esto hay que creer. Esto hay que creer. Como iglesia, ustedes tienen que creer que ustedes tienen poder y autoridad de Dios. Amén. Y eso es una tarea que ustedes tienen que desarrollarla. Tienen que creer que ustedes tienen poder y autoridad. Ustedes tienen que creer que Dios está con ustedes. Oye, ustedes tienen que creer que Dios lo plantó en este lugar. Por la necesidad del lugar. Por la necesidad del lugar, Dios lo plantó en este lugar. Y ustedes tienen que creer en lo que Dios quiere hacer en este lugar. Ustedes tienen que creer que para Dios no hay nada imposible. Ustedes tienen que creer que los vicios no van a predominar por encima de la iglesia. Ustedes tienen que creer en su corazón que Dios deshace las obras del diablo. Ustedes tienen que aceptar que en Él está el poder para producir cambio. Ustedes tienen que aceptar eso. Tienen que creerlo. Pero ¿cómo demuestran que lo creen? Cuando ustedes van afuera y hablan con la gente. Es una demostración de ustedes creer lo que Dios va a hacer. Le predican a la gente porque ustedes creen que Dios lo va a salvar. Oran por los enfermos porque ustedes creen que Dios lo va a sanar. Porque que el Señor sana. Oiga, que el Señor sana. ¿Usted cree eso? Que el Señor, ¿usted cree que el Señor sana? ¿Usted cree que el Señor sana? Dios está aquí para sanar. Porque si usted cree que Dios sana, Dios sana. Aleluya, yo creo que el Señor sana. Yo creo que el Señor sana. Creo que puede estar sanando a alguien en este día. Creo que puede estar tocando estómago, tocando coyuntura, tocando parte del cuerpo afectada, tocando tejido, tocando órganos. Porque para el que predicamos nada es imposible. Para el Dios de quien yo estoy hablando nada es imposible. Las puertas están abiertas para Él. Hoy puede ser tu milagro, pero tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Comienza con creer. El milagro comienza cuando tú crees. Alguien enfermo, acercándose a Jesús, Jesús lo vio y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Porque quien que está enfermo no quiere ser sano. Pero el Señor sabía por qué lo hacía. ¿Quieres ser sano? Yo, claro que sí, que quiero ser sano. ¿Puede creer? Sí, pero ayúdame incredulidad. Ayúdame que soy débil. Aleluya. Hay que pedir la ayuda de tú sabes que Dios sana, pero tú como que no puedes creer en lo que puede estar ocurriendo en este día aquí o lo que va a ocurrir mañana. Como que tú tienes dificultad para creer. Yo sí, Señor, yo sé que tú sanas, pero ahora, será ahora que se va a sanar. Dile: Señor, ayuda mi fe, abre mis ojos, dame la fuerza, porque yo creo que tú sanas. Hay que manifestar el poder del evangelio. Así que la iglesia no puede ignorar que está dotada de poder y autoridad. No tenemos que orar para que Dios nos dé poder, porque es que Dios se lo dio a la iglesia. Si somos iglesia, tenemos el poder. Si somos iglesia, tenemos el poder. Si somos iglesia, tenemos el poder. No tenemos que, Señor, manda milagros. Si somos iglesia, los milagros van a manifestarse a donde haya la necesidad. Señor, sana, ora por los enfermos y sánalo tú. Estamos como los discípulos. Señor, toda esta gente que está aquí, despide los que se van a morir, se van a desmayar del hambre.
Y el Señor le dijo, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Denle de comer. Los discípulos que se miraron al bolsillo, pero Dios estaba mirando la fe y el espíritu de servicio de ellos. Dios quería que en ellos se desarrollara el espíritu de servicio, el espíritu de entrega hacia los necesitados. Hay gente que no tiene espíritu de servicio, que no se dan para nadie. No son para nadie. Son para ellos. Eso no lo va a ayudar a progresar. Tenemos que predicar el evangelio sanando a los enfermos. Y esto, hermano, es algo que esta batalla hay que pelearla. Pero los enfermos en la iglesia deben sanarse. Amén. Yo no digo que van a desaparecer los enfermos. No estoy diciendo que se acaben. Estoy diciendo que deben sanarse. ¿Me entendieron? En la iglesia los enfermos deben sanarse. Yo no sé en el centro de salud, pero en la iglesia los enfermos deben sanarse. ¿Por qué no se sanan los enfermos en la iglesia? Pues deben sanarse. Porque es un mandato del Señor. Vamos a predicar el evangelio sanando a los enfermos, hermano. A los enfermos integral. La gente al hablar de enfermedad piensa en una dolencia. Le duele un lado. O piensa en un brazo que no lo puede mover. Pero cuando la Biblia, cuando decimos vamos a predicar el evangelio sanando a los enfermos, son los enfermos espirituales, los enfermos físicos, los enfermos emocionales y los enfermos en todo el sentido. El mensaje del evangelio tiene que cambiar y transformar la vida de la gente. Si el evangelio entra, las cosas van a cambiar. Si el evangelio llega, las cosas van a cambiar. Entonces la iglesia tiene que predicar con valor, con valentía, con espíritu de poder el evangelio que sana a la gente. Echando fuera a los demonios, liberando a la gente de la maldición del pecado. La gente no será libre del pecado si no se le enseña la palabra tal y como está. Oiga una cosa que le voy a decir. Hasta que usted no conozca la verdad, usted no va a ser libre. Conoceréis la verdad. Aleluya. Conoceréis la verdad. Y la verdad te hace libre. Es cuando tú conoces la verdad que eres libre. Yo no puedo pretender tener una iglesia libre si no le enseño la verdad. Esa antorcha no se puede apagar aquí. El día que se apague aquí, ya esto no es iglesia. Esto es un grupo cualquiera. La diferencia entre los grupos sociales a la iglesia lo hace la presencia de la palabra de Dios viva desde el púlpito. Esto no es para exhibir, esto no es para venir a demostrar que yo tengo talento. Este lugar es para predicar y enseñar la palabra que transforma vida. Porque no podemos negar que pueden aparecer personas que le parezca esta plataforma una buena oportunidad para exhibir lo que ellos son. Pero eso no sana. Eso no sana, hermano. Eso es lo que hace que corrompe la iglesia. Cuando usted tiene gente exhibicionista en la iglesia, usted lo que tiene son corruptores. Amén. Diga amén por eso. Yo sé que es duro, pero diga su amén. Aleluya. Aleluya. Cuando usted tiene gente exhibicionista en la congregación, lo que tiene son corruptores. Gente que promueven los deseos de la carne y las obras de la carne. Gente que son narcisistas, que se enamoran de ellos mismos y quieren que todo el mundo se enamore de ellos. Pues permíteme decirte que no, que aquí hay un solo grande y poderoso, hermoso, santo y limpio. Es Jehová Dios de los ejércitos. Mirad a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo lo haré descansar, dijo él.
tenemos que aprender a diferenciar el lugar donde estamos. Porque este lugar es para demostrar el poder de Dios. Este lugar no es para demostrar mis dotes. No, eso no vale para nada. Como predicador del evangelio, tengo que estar revestido de fe. Yo no puedo predicar el evangelio si no creo lo que dice el evangelio. Amén. Si tú te paras aquí, si tú no crees afirmativamente que el Señor sana, no hable de sanidad. Si tú no crees que el Señor cambia, no hable de cambio. Si tú no crees que el Señor salva, no le hable a nadie de salvación. No diga lo que tú no crees, que eso no es sinceridad. Tiene que creer lo que dice el evangelio. Y si lo cree, lo puede predicar. Si no lo cree, no hable de eso. Que tú no estás facultado para eso. No todos están facultados para predicar. Para aprender, sí. Para aprender todos estamos facultados. Pero para predicar no. Entonces, vayan por todo el mundo y la gente, te convertiste ayer, Dios tiene algo especial contigo, vete a hablarle. No, no vaya a nada, siéntelo ahí a que le enseñe la verdad para que sea libre. Que esa persona hay que sanarlo primero, hay que restaurarlo espiritualmente primero. Esa persona primero hay que ponerlo en condición de que habite en él la presencia de Dios. Tiene que comprender primero lo que Dios vino a hacer por el mundo. Tiene que entender que esto se da de gracia lo que de gracia hemos recibido. Que esto no es un asunto que yo entré ahí. Es un asunto que Dios en su misericordia me ha permitido experimentarlo para manifestarlo. Como predicador debo tener fe. Y creer firmemente que Dios quiere sanar la vida, restaurar vida, liberar vida, santificar vida para usarlo para vida. Si todas estas cosas no ocurren en ti, entonces no podrá cumplir la gran comisión. La gran comisión está determinada. Estas señales seguirán. Seguirán a los que creen en mi nombre. Seguirán a los que están bajo mi nombre. Seguirán a los que están marcados. Seguirán a los que tienen mi presencia. Seguirán a los que han entendido la verdad. ¿Y para qué los seguirán? ¿Para que la gente vea que son poderosos? No, para salvar a la gente. Para sanar a la gente. Para levantar a la gente. Para ayudar a la gente. Hermanos y hermanas, quiero arribar al término de este conversatorio, indicándole a ustedes que como iglesia tienen un gran desafío por delante. Si ustedes van a hacer una congregación para reunirse aquí y compartir ustedes, ya eso lo hicieron ustedes hace tiempo. Ya se pueden ir. Porque ya eso ustedes lo hicieron. Si ustedes van a hacer una congregación para venir un domingo a la iglesia, cumplieron su misión. Porque ¿cuántos domingos no han venido ustedes? Ahora Dios no lo ha llamado. No para que tengan un domingo aquí. No para que compartan y un día coman bueno aquí. No, Dios lo llamó para algo que sobrepasa esto. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Yo quiero que usted esté convencido para qué Dios lo llamó. A cada uno de ustedes. A cada uno. ¿Qué Dios hizo primero? Porque hay dos cosas en este pasaje bíblico que usted tiene que verlo, entenderlo. Para que no se confunda. Ni comience a hacer cosas que no son. Primera de Pedro 2.9 dice:
Vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Lo primero es que dice que somos escogidos. Se utiliza la palabra linaje, que viene de un término latino, abolengo, que significa abuelo. Significa el que está allá atrás. El viejo. Y dice, yo lo saqué a ustedes de un viejo. Y es posible que el apóstol esté aludiendo a Abraham. Yo lo saco de ustedes de uno que era estéril. Porque es interesante que nosotros entendamos que Dios nos puede usar a nosotros, pero no era por los valores que nosotros tenemos de nosotros, sino por lo que era puesto en nosotros. Todos nosotros éramos estériles, pero Dios nos ha hecho fértil. Amén. Y lo segundo, primero es que nos escogió, nos seleccionó. No hemos sido nosotros que hemos venido por bueno, sino que Él nos trajo. Aleluya. Nos trajo desde abajo, desde la tierra, desde el polvo, desde allá abajo. O sea, no nos escogió porque nosotros le éramos buenos para algo. Nos escogió del polvo para darnos forma. Para darnos forma. Y nos trajo hasta aquí. Lo segundo que dice, que somos linaje escogido, nación santa, nos convierte en una estructura social. Nos convierte en un poder, en un pueblo. Pero ese pueblo tiene que ser santo, ese pueblo es de Él y para Él. Por eso es nación santa, porque no tiene otros ámbitos, es el ámbito de Él. Tercero, dice que somos real, porque nos llamó a servir. Estamos aquí para servir. Mira, lo primero que te levanta del polvo y te convierte en una estructura. Señores, es Dios que ha hecho lo que tú eres. Díselo al hermano que está a tu lado. Lo que tú has hecho es Dios, lo que tú eres es Dios que lo ha hecho. Porque hay gente que se le olvida eso. Es Dios que lo ha hecho. Es Dios que lo ha hecho. Tercero, te convierte en un equipo de servicio para que sirva. Para que sirva. No para que gobierne, para que sirva. Cuarto, dice que eres pueblo adquirido. La palabra adquirido significa comprado. Y Pablo le dice a los corintios, a precio de sangre fuisteis comprado. Luego que se da todo este proceso, mire hermano, qué largo proceso, para que no nos confundamos. Porque hay gente que creen que porque cantan son indispensables. No, hermano, no. Si tú no cantas, cantará otro. Ahora, quien le cante al Señor no va a faltar nunca. Nunca va a faltar alguien que le cante al Señor. Siempre habrá alguien que alabará a Dios. Que me guste su melodía o no me guste, eso no es el problema de Dios. Es que haya alguien que alabe a Dios. Siempre lo va a haber. El
proceso que Dios hace, te levanta del polvo. ¿Para qué sirve el polvo? Para contaminar. Lo bueno que yo era, que yo tenía, lo único que servía era para contaminar. Te levanta del polvo. Te convierte en una estructura. Y te pone a servir. Aleluya. Y luego te declara como nación santa, que no tiene necesidad de mezclarte con nada. Aleluya. Hay gente que en la iglesia han perdido la identidad, que ya no se sabe lo que son. Ya no se sabe si son Marco Jordan o Jennifer López o una cristiana que Cristo rescató del infierno. ¡Aleluya! Ya no se sabe lo que son. Perdieron la identidad. Pero el texto bíblico dice que eres nación santa. La santidad es tu identidad. Eres nación santa. Santa es separada, apartada, dedicada y consagrada para el santo. Aleluya. Y eso es lo que tú como iglesia eres. Por último dice que somos pueblo comprado, para que nadie crea que ha puesto algo aquí. Sí, para que nadie se lleve la gloria. No, porque lo que yo soy, no nada, tú eres un comprado. Díselo al hermano que está a tu lado, tú eres un comprado. Aleluya. Oiga una cosa, hay una implicación en eso, para que usted vea lo que usted es, así humanamente hablando. Yo no lo estoy degradando. Eso es lo que la palabra dice. Cuando dice, tú eres un comprado, ¿tú sabes lo que se compraba? ¿Por qué el Señor está hablando así? Porque está tomando el modelo esclavista y está hablando de los esclavos. Y los esclavos eran adquiridos por los señores, eran comprados por los burgueses. ¿Me están entendiendo? Usted sabe lo que el Señor le está diciendo cuando dice pueblo adquirido. Tú eras un esclavo y yo fui y te compré, pagué el precio y te liberté. Así que tú ahora eres mío y estás aquí para que me sirva. Eso es lo que el texto bíblico dice. Ahora, después que tú eres un buen siervo y que tú eres fiel en el tiempo de la esclavitud, al buen siervo, al que era fiel, al que era leal, lo hacían mayordomo. Su señor lo hacía el mayordomo. Pero primero tenía que demostrar fidelidad, lealtad, disponibilidad, entrega, servicio. Tenía que aceptar. ¿Ustedes saben que los dueños de los esclavos podían disponer de la vida del esclavo? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe lo que el texto nos quiere decir? Tú no eres tuyo, tú no te perteneces. Si yo quiero te quito y si quiero te dejo. Amén. ¿Puede digerir eso? Si yo quiero te quito y si quiero te dejo. En otras palabras, no pierdo nada si te quito. Eso está muy fuerte, ¿verdad? No pierdo nada si te quito. Porque tú fuiste comprado. Si alguno pierde, perdiste tú, porque yo te liberé de donde tú estabas. Si te vas a perder tú. Si te rebelas, vas a perder tú. Porque en ninguna parte te van a tratar como mayordomo como te tratan aquí.
En ninguna parte te van a dar el poder de Dios para que lo manifieste. En ninguna parte te van a poner a sanar los enfermos. En ninguna parte te van a poner a predicar brillantemente. En ninguna parte te van a dar el brillo de la presencia del Espíritu Santo. Eso solo se consigue aquí. Así que quédate en Belén, quédate aquí, disfruta los buenos momentos y los momentos difíciles. Resuelve los problemas, ten fe y demuestra que Dios está en tu vida y que el poder del Evangelio ha hecho de ti nueva criatura. La parte final del versículo dice: que fuiste llamado de las tinieblas a la luz, para que anuncie, que fuiste llamado de las tinieblas a la luz, para que anunciéis las virtudes que te trajeron aquí y han hecho todo por ti. Dios lo ha hecho todo por mí, a fin de que ponerme en condición y llevarme al nivel de que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla a la luz. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Aproveche ese cambio, hermano. Póngase sobre su pie. Aleluya. Aproveche ese cambio. Yo quiero que oremos en este día. Yo quiero que usted aproveche ese cambio. Lo que Dios ha hecho en usted. Lo que Dios ha hecho en mí. Y yo quiero que tú entiendas que lo que Dios ha hecho en ti, la gente tiene que verlo. Tiene que manifestarse. Si tú sigues exhibiendo que eres un esclavo, si tú sigues exhibiendo todas esas cosas, lo que tú eras antes, no has sido liberado. Necesitas ser liberado. Necesitas que haya un cambio en la vida tuya, una transformación, una renovación en tu ser, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, de reaccionar, de pensar. Necesitas cambio. Cambio. Necesitas cambiar en tu manera de compartir, tu manera de socializar. Tiene que ser una persona dulce. Tiene que ser una persona sencilla. Tiene que ser una persona que exhiba la gracia de Dios. No eres un monstruo. De ahí te sacó Dios. Eres una persona que la gente quiere estar cerca de ti. Eso es exhibir el evangelio. Cuando la gente quiere estar cerca de ti. Cuando la gente quiere compartir contigo. Porque aunque tú hables la verdad, pero con gracia. Lo hace con gracia. Y la unción del Santo está en ti. Oremos, Señor, que estás en los cielos. En el nombre de Jesús. En este día, Dios, he predicado tu palabra. Cerrando, terminando la obra que me diste que hiciera en este lugar. Dios, pido que tus hijos hayan sido impactados por el poder del evangelio. Por el poder de la palabra y por el poder del evangelio que sana. Que si este día hay alguien con dolencia, producto de situaciones inconclusas en su vida, que provocan sentimientos, pasiones que desordenan el estado de ánimo de ellos, yo te ruego que reprenda ese mal y sane esa vida. Reordene esos sentimientos y esas emociones y los lleve al nivel de tu voluntad. Si hay alguien que le duele, que tiene problemas de salud, alguna enfermedad ya determinada y notificada,
el poder del evangelio está ahí para sanar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se han tocado esos cuerpos y liberados. Si hay alguien, Dios, que tiene problema espiritual, una debilidad tan grande que lo lleva a reincidir en una acción pecaminosa y que ya se siente cautivo por ese hábito, oh Dios, obra el milagro de liberación hoy. Cualquiera de usted que esté en una condición como esta mencionada u otra parecida, gima ahí delante de Dios y dígale: Señor, yo soy esa persona. Dígaselo en secreto, que Él te recompensará en público. Pero tú tienes que creer que el evangelio cambia. Tiene que haber un cambio en ti. Dios mío, obra misericordia, desarraigando todo espíritu que contamina la vida de tus hijos, echando fuera todo espíritu enviado desde el infierno que ha hecho nido en su vida. Dios mío, ordeno la salida de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ordeno la salida de todo espíritu que contamina en el nombre de Jesús. Tú eres quien hace la cosa. Tú eres quien obra. Tú eres quien libera. Tú eres quien establece. Tú eres quien pone el hacha, la raíz. Aleluya. Aleluya. Para que todo lo que no conviene a esa vida sea cortado ahora. Ahora, levante su mano, dele gracias a Dios, alabe al Señor, alabe al Señor, dele gracias al Señor, aleluya. Y si hay alguna vida que no conoce a Cristo, si hay alguna vida en este día que todavía no ha hecho su pacto de fe con Dios y quiere ser transformado, cambiado, restaurado, hecho pueblos, adquirido, nación santa, participar del servicio, le invitamos a pasar para orar por él en este día. Te invitamos a venir a los pies del Señor. Te invito a venir a los pies del que te transforma, del que cambia, del que hará de ti una nueva criatura, del que te sana, del que te liberta, del que va a estar contigo en los momentos de crisis, en los momentos fáciles, del que te va a dar la mano cuando te estés cayendo. Ven a los pies de Él, ven. Viniste con alguien, invitate a alguien, puede traerlo, puede venir con Él. Puede acompañarlo al altar, al lugar del cambio, al lugar del inicio de una nueva vida. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos, aleluya. Y como decimos en buen dominicano, el mensaje cayó como anillo al dedo, ¿verdad que sí? Amén, porque ¿quién sabe que tenemos este sábado? ¿Quién sabe que